La última vez que estuvimos en Isaías, vimos cómo Dios usó a Siria como la vara de su furor. Pues vimos que Dios levantó soberanamente a Asiria para azotar a Israel por corromperse. Pero también vimos que Asiria no sabía que Dios lo había levantado y pensaba que ella conquistaba a naciones en su propio poder y se infló de orgullo. Se llenó tanto de orgullo que Dios disciplinaría a esta nación de Asiria, a pesar de que Dios mismo la había levantado. Y aún después Dios se voltaría y volvería a tener misericordia sobre su pueblo Israel. El día de hoy estaremos hablando del milenio y el rey del milenio. Pues en medio del juicio que vendría sobre Israel por medio de Asiria, Dios les da esta profecía del capítulo 11 de la esperanza futura en el Mesías y de su reino, que muchas veces es conocido como el milenio. El punto número uno, vamos a ver dos puntos. El punto uno es el rey del milenio y el punto dos es el milenio del rey. Y para esta predicación, como vamos a hablar un poco de escatología, de los tiempos finales, los tiempos, los últimos días y del milenio, quiero decirles que si hay una área donde debemos de ser flexibles y tolerantes en esta área es precisamente en esto, en las posturas del milenio y de la escatología. Pues aunque es una doctrina importante, esta no es una doctrina fundamental para la salvación. Esta es una doctrina difícil donde hay muchas posturas dentro aún de círculos reformados. Incluso puede haber muchas posturas aún dentro de nuestra propia iglesia. Por lo tanto, el día de hoy simplemente quiero presentar algunas posturas y compararlas con nuestro texto y ver cuál es más consistente. Y algunas preguntas que podemos hacernos son las siguientes. ¿Es el milenio un reino espiritual o un reino político que dura 1000 años en Jerusalén? ¿Qué características vemos en el milenio y cómo se relaciona el milenio con el evangelio? El título, el milenio. Ahora, antes de hablar del milenio, vemos al punto número uno, el rey del milenio. Note conmigo el versículo 1, Isaías 11, versículo 1, dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago o renuevo retoñará de sus raíces. Aquí en el versículo 1 vemos una profecía de esperanza para Israel en medio del juicio. Y lo vemos a través de dos imágenes. Primero vemos aquí una vara que saldría del tronco de Isaí. Y la imagen aquí es una pequeña rama que sale de un pedazo de tronco. Y la idea es que Israel es como un árbol que había sido cortado por medio del juicio de Dios y solamente queda el tronco del árbol. Y este tronco aquí es llamado la rama del tronco de Isaí. En otras palabras, aquí nos está profetizando Isaías que habrá una esperanza para Israel después del juicio que vendría de la familia de un hombre llamado Isaí. Y Isaí en la Biblia es el padre del rey David. Y David en las escrituras es llamado el hijo de Isaí. Es decir, esta profecía nos apunta a que el Mesías vendría del linaje de los reyes de Judá y sería el David mayor que traería gloria y paz a la tierra. Noten conmigo el versículo 1. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago, un renuevo, retoñará de sus raíces. La segunda imagen es de un vástago o renuevo. El renuevo es el nacimiento de una pequeña planta de un árbol que ha sido cortado o podado. Y aquí la idea es que Israel fue podado o cortado en el juicio de Dios como si fuera un árbol, pero después que el árbol fue cortado, nacería ahí un renuevo, una pequeña planta de esperanza que vendría de las raíces de Isaí. Pero es importante notar que este término, el renuevo, es una palabra que siempre se refiere a Cristo en las Escrituras. Y aquí la imagen es que cuando no hay nada de esperanza en Israel, saldría un renuevo de Isaí, una pequeña rama de esperanza. Es decir, saldría un pequeño y aparentemente insignificante brote de vida en el árbol de Israel que acababa de ser cortado por Asiria. Y la idea es que al igual que un renuevo sale, así vendría Cristo. Él vendría como algo aparentemente insignificante. Él sería un brote de esperanza en medio del juicio. Uno que sería del descendiente de Isaí, que sería descendiente eventualmente del rey David. Y no es así como vino Cristo en su primera venida.
Vino en su humillación como un renuevo en su encarnación, como alguien aparentemente insignificante que nació en un pesebre, como uno sin apariencia de hermosura, despreciado y desechado entre los hombres, el varón de dolores, el hombre experimentado en quebranto, del cual escondimos el rostro. Pero después este renuevo crecería y crecería hasta que su reino no tenga fin y llene toda la tierra de su gloria con el Evangelio. Note conmigo del versículo 1 al versículo 2. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vestago o renuevo retoñará de sus raíces. Versículo 2. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Aquí en el versículo 2 vemos más revelación sobre quién sería este Cristo, el rey profetizado. Y aquí vemos que cuando viniera el Cristo, él sería empoderado por el Espíritu Santo, también llamado aquí Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría e inteligencia, y espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y esto lo vemos en los evangelios, a pesar de que Cristo hacía muchas cosas en su propio poder, vemos que también lo hacía en el poder del Espíritu Santo. Vemos que cuando Cristo fue bautizado, que el Espíritu Santo descendió sobre él como una paloma. Vemos que en la tentación de Satanás, él venció en el poder del Espíritu, pues el mismo Espíritu lo guió al desierto a ser tentado. Vemos que Cristo expulsaba demonios y hacía milagros por el dedo de Dios, es decir, por el Espíritu Santo. En el libro de Hechos vemos a los apóstoles predicar que Dios mismo ungió a Cristo con el Espíritu Santo. Y nota en el versículo 2. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Ahora note con mucho cuidado cómo las tres personas de la Trinidad estuvieran involucradas en el ministerio de Cristo. Noten que en el versículo 2 claramente vemos al Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Aquí en el versículo 2 también vemos que este espíritu es el espíritu de Jehová. Y aquí Jehová es una referencia a Dios Padre, la primera persona de la Trinidad. Y noten que este espíritu reposaría sobre él, como dice el versículo 2. Él es una referencia a Jesús, al Cristo, al Mesías, al Rey prometido. ¿Ven la doctrina de la Trinidad? Y ven cómo la Trinidad está aún presente en el Antiguo Testamento. Noten el versículo 2. Y reposará sobre él, sobre el Mesías, el Espíritu Santo, quien es de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Esta doctrina de la Trinidad es gloriosa, hermanos. En aplicación vemos a la Trinidad en la salvación. El Padre elige y predestina, el Hijo muere por nuestros pecados y el Espíritu Santo aplica esta salvación a aquellos por quien el Hijo murió y el Padre predestinó. Vemos la Trinidad en medio de nuestro sufrimiento, pues la Biblia dice que Dios, la primera persona de la Trinidad, es el Padre de misericordias y el Dios de toda consolación. Y cuando el cristiano sufre, lleva en su cuerpo las marcas de Cristo, la segunda persona de la Trinidad. Y en medio de nuestro sufrimiento tenemos al Espíritu, la tercera persona de la Trinidad, como el consolador. Vemos a la Trinidad cuando oramos. Vamos al Padre en oración, la primera persona de la Trinidad, por medio del Hijo, la segunda persona de la Trinidad, y oramos en el Espíritu Santo. Y otras veces cuando no sabemos cómo orar, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles según la voluntad de Dios. ¿Qué tanto conoces al Dios Trino de la Biblia? ¿Verdaderamente conoces al Dios Trino a quien dices amar? Y en nuestro pasaje vemos a las tres personas de la Trinidad involucradas, que está profetizado que estarían involucradas en la obra y el ministerio del Rey prometido del Cristo. Noten el versículo 2. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de temor de Jehová. Ahora, esto es algo interesante sobre el Mesías, pues él sería Dios fuerte, como dicen otros pasajes de Isaías, como el capítulo 9.
Pero a la vez él sería descendiente humano de Isaí y del rey David. Él haría milagros por su propia autoridad, como vemos en los evangelios, pero a la vez él haría milagros por el Espíritu Santo. Él sería Dios, la segunda persona de la Trinidad, pero a la vez como el Mesías en la cruz diría, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y este es el gran misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, hijo de Dios y a la vez descendiente de Isaí. Y por eso aquí en los versículos 3 y 4 vemos que también hay un sentido en el que el Espíritu Santo asistiría a Cristo en su ministerio y su reinado. Noten el versículo 3. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá o sentenciará por lo que oigan sus oídos. Versículo 4, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá o sentenciará con equidad por los mansos de la tierra. Escuchaba a un misionero decir que cuando lees la Biblia es como leer una biografía de todos los reyes de Israel y cómo fracasaron en su pecado hasta que llegas a Cristo, quien jamás falló y jamás fallará. Y esto es lo que vemos en los versículos 3 y 4. Cristo haría lo que ningún otro rey de Israel ha podido lograr, reinar justamente, reinar con equidad, reinar con balanzas y pesas justas. Hermanos, es solamente en Cristo que la misericordia y la justicia se besan, como dice el salmista. Es en Cristo donde encontramos al león de la tribu de Judá, cuyo cetro de justicia jamás le sería quitado. Es en Cristo en quien encontramos al verdadero hombre conforme al corazón de Dios, quien reinaría justamente. Versículo 4. Sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá o sentenciará con equidad por los mansos de la tierra y herirá con la vara de su boca y con el espíritu o soplo de sus labios matará al impío. Ahora noten que él no solamente traería paz a la tierra, sino que dice que con su boca y con simplemente soplar sus labios matará a los impíos, a los traidores del reino. Es decir, con solamente abrir su boca, el Mesías al final de la historia terminaría con todos sus enemigos. Y lo que vemos es que Cristo solamente nos da dos opciones. Una es arrepentirnos, voltearnos de nuestros pecados y creer en Él, y Él nos da la paz del Evangelio. O número dos, el juicio, donde Él con solo abrir su boca y soplar destruirá a todos los traidores del reino. ¿Cuál será tu respuesta a Cristo? ¿En cuál categoría te encontrarás el día de hoy? ¿Como uno que encuentra la paz del Evangelio o uno que será destruido cuando Cristo abra su boca en su regreso? Noten conmigo el versículo 5. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Este es el rey prometido, quien se vestiría con justicia y fidelidad. Ahora ya vimos el punto número 1, el rey del reino. Ahora veamos el punto número 2, el milenio del rey. Noten conmigo, punto número 2, el milenio del rey. Noten el versículo 6. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. Ahora, como mencioné al principio, hoy estaremos hablando un poco sobre el milenio. Y la razón que estaremos hablando del milenio es que esos versículos del 6 al 8 son usados para hablar del famoso milenio. Por lo tanto, es necesario hablar por lo menos un poco sobre el milenio y examinar las diferentes posturas para entender estos versículos. Para esta predicación usé la teología sistemática de Wayne Grudem y también el diccionario bíblico Lexham. Ahora, la doctrina del milenio viene de una palabra en latín que significa 1000. Y 1000 es una referencia a los 1000 años que se mencionan en Apocalipsis 20, del versículo 4 al 5. Históricamente hay tres posturas comunes sobre lo que significa el milenio. Estas posturas son el amilianismo, el premilenialismo y el postmilenismo. La postura más popular y la que la mayoría aquí creció escuchando es la del premilenismo. Y esta
postura tiene la palabra pre porque cree que Cristo regresa antes del milenio. Esta postura cree que Cristo establecerá un reino físico, político y literal en la tierra antes de entrar al cielo. Esta postura mantiene que en este tiempo del milenio, donde Cristo reinará literalmente, habrá creyentes morando junto con incrédulos en la tierra. Esta postura mantiene que el milenio será un tiempo de paz entre creyentes, los incrédulos y el reino animal. Esta postura cree que Satanás será atado por 1000 años del milenio, pero luego será soltado y liderará una rebelión junto con los incrédulos que viven en el milenio en contra de Cristo. Ahora, hay variaciones de esta postura del premilenialismo, como el dispensacionalismo, que es un tipo de premilenialismo. Esta variación dicen que antes del milenio habrá un rapto secreto de la iglesia y que solo los judíos estarán en el milenio en la tierra. Y aún otros creen de dispensacionalismo que habrá sacrificios como los había en el Antiguo Testamento. ¿Qué podemos recordar del premilenialismo? Que entienden el milenio como un reino literal y político en Israel por 1000 años antes de entrar al cielo. La segunda postura es el amilenismo. Esta postura cree que los 1000 años del milenio es un tiempo, no es un tiempo literal, sino una manera simbólica de hablar de mucho tiempo, pues Apocalipsis y Isaías no son libros literales. Esta postura cree que como la iglesia de Cristo ya estamos en tiempo presente en el milenio, pues Cristo ya está reinando en los cielos y en la tierra. Esta postura cree que Satanás fue atado en la cruz. Pero escuchen, cree que Satanás fue atado en la cruz en el sentido de que el evangelio ahora puede ser predicado por todo el mundo y Satanás no lo puede tener. No que no tiene ninguna actividad en el mundo. ¿Qué debemos de recordar del amilianismo? Esta postura ve el milenio de manera espiritual o simbólica. La tercera postura es el postmilenialismo. El post es que Cristo viene después del milenio. Ellos creen que la iglesia con el evangelio influenciará al mundo entero en su cultura, en su política y económicamente. Esta postura cree que el milenio es un periodo de oro donde la iglesia y el evangelio tienen gran influencia en el mundo y donde mucha gente vendrá a los pies de Cristo en el final de la historia. ¿Qué podemos recordar del postmilenialismo? Que creen que la iglesia traerá un periodo de oro en el evangelio. Ahora, el día de hoy solamente vamos a examinar dos puntos o dos posturas más prevalentes en nuestros círculos. El premilenialismo, que interpreta el milenio como 1000 años literal en la tierra, y creo que es la postura que la mayoría de nosotros creció escuchando, y lo vamos a comparar con el amilianismo, que interpreta el milenio de manera espiritual a través del Evangelio. Y las vamos a medir estas dos posturas con Isaías para ver cuál es más consistente con nuestro texto. Vayan a nuestro pasaje, Isaías 11, versículo 6. Dice, morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. El premilianista ve estos versículos de Isaías y los interpreta de manera literal. Él cree que un lobo, un cordero, el leopardo y el cabrito se acostarán juntos, que el becerro y el león y aún la bestia estarán juntos literalmente en el milenio, en un reino político en Jerusalén. Y que este tiempo en el milenio será tan seguro que un niño puede estar entre ellos y no pasará nada. Y una vez más, ellos creen que esto pasará en un tiempo de paz que dura literalmente 1000 años, donde habrá creyentes e incrédulos viviendo juntos, mientras que Cristo literalmente gobierna en Jerusalén la tierra. Noten el versículo 7 y 8. La vaca y la osa pasarán sus crías, se echarán juntas, y el león como el buey comerán paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Una vez más, el punto premilenista entiende que el león y el buey estarán juntos en paz por 1000 años, literalmente en la tierra.
y que un niño o un bebé recién nacido, uno de pecho, estará seguro que si pusiera su mano a una víbora no le pasaría nada. Pero la pregunta es, ¿Isaías está hablando de la paz de un reino político, como dice el premilenista, o está hablando de una paz que trae el evangelio, como dice el amillennialista? Y una vez más, quiero ser respetuoso, quiero ser en amor, no estoy representando la postura de toda la iglesia, simplemente quiero argumentar lo que veo en el pasaje. Y algo para considerar es que al tomar una postura premilenista y literal del milenio, esta postura se alinea más con lo que los judíos, según la carne, entendían del Mesías que como lo interpretaron Jesús y los profetas en el Nuevo Testamento. Los judíos incrédulos esperaban un rey político, un reino físico en Jerusalén y un tiempo de paz política. A.W. Pink, en su crítica de esta postura, dice que este reino físico, político y Mesías es el que esperaban los judíos que terminaron crucificando a Cristo. Y deberíamos de preguntarnos, ¿qué tiene que ver un reino político y literal en Jerusalén con el Evangelio de Cristo? Bueno, para entender un poco por qué la postura premilenista interpreta esto de una manera literal, el milenio, debemos entender que la razón es porque a Abraham le fue dada una promesa de una tierra física en Génesis. Por lo tanto, hay buenos hermanos queriendo ser fieles al texto, del cual yo era uno de ellos, que creen que Dios aún tiene que cumplir su promesa a Abraham de manera literal, en una tierra física como a Abraham se le prometió. Pero aquí hay varios problemas, en mi opinión. Primero, el libro de Josué dice que Dios cumplió todas sus promesas y Dios le dio la tierra física a Israel cuando entraron a Canaán, a la tierra prometida. Número dos, en Hebreos capítulo 11 se nos dice que Abraham entendió la promesa de Dios como algo más allá de una tierra física. Abraham lo miró como esperando una mejor ciudad en los cielos, una ciudad cuyo arquitecto es Dios mismo. En otras palabras, la tierra de Canaán que se le prometió a Abraham y se le dio a Israel tenía un significado literal en su contexto. Pero a la vez Canaán apuntaba a algo más que la tierra física. Apuntaba al cielo mismo, a la ciudad de Dios. Ahora, eso es solamente un poco para que entiendan por qué algunos interpretan esto de manera literal. Pero ahora vamos a examinar esas dos posturas a la luz de Isaías. Vayan conmigo al capítulo 2 de Isaías. Vayan conmigo al capítulo 2. Y el versículo 1 dice, lo que vio Isaías, este vio es un ver profético, está viendo el futuro. Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Y es una profecía de los últimos días, noten el versículo 2. Acontecerá en lo postrero de los tiempos, o en los últimos días, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán o confluirán a él todas las naciones. Aquí tenemos profetizado que al final de los días habrá un templo en una montaña de Israel donde todas las naciones del mundo correrán a él. Ahora, ¿cómo interpretamos esto? Pues aquí hay un río de personas que están fluyendo de todas las naciones del mundo en contra de la corriente hacia una montaña que está en Jerusalén. ¿Es esto algo literal? ¿Acaso caben todas las personas de todas las naciones en un templo físico en una montaña de Jerusalén? Aquí la postura premilenista lo toma de manera literal y creen que sucederá esto literalmente en el milenio. Esta postura cree que habrá una montaña literal donde las naciones literalmente caminarán al templo de Dios en Israel. ¿Crees verdaderamente que todas las naciones del mundo caben en una montaña de Jerusalén? ¿O tiene más sentido que esto sea simbolismo del Evangelio en un libro que está lleno de simbolismos y profecías como Isaías? Yo diría que es más consistente hablando que está hablando del Evangelio y trayendo a gente de toda lengua y de toda nación a adorar a Dios representado por el templo. Note conmigo el versículo 3. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. ¿Acaso no tiene más sentido ver esto con lentes
del Evangelio? ¿Que no dice la Escritura que el Evangelio es el poder de Dios al judío primero y luego al gentil? Pues Cristo vino de los judíos, pero el plan de Dios era para todos los pueblos. Ve en el Evangelio, nota en el versículo 4. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adestrarán más para la guerra. ¿Acaso creemos que los pueblos cambiarán literalmente sus espadas por herramientas de granja? ¿O tiene más sentido que esté hablando de un tiempo de paz que trae el Evangelio de Cristo? Yo argumentaría que para ser consistentes con Isaías, tenemos que decir que el milenio es un tiempo simbólico de paz que trae el Evangelio en este mismo momento y que llega a su consumación en los nuevos cielos y la nueva tierra. Pues Cristo mismo dijo, la hora viene y la hora es cuando ni en este monte, en Jerusalén, adoraréis al Padre, sino que el Padre busca adoradores de verdad en espíritu y en verdad. ¿Qué hacemos entonces buscando adorar a Dios en un monte físico, político y literal en Jerusalén? Ahora vayan conmigo al capítulo 9, Isaías capítulo 9. Vayan conmigo a Isaías capítulo 9 y noten conmigo el versículo 2, que dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Estas profecías se citan en los evangelios, en el Nuevo Testamento. Y mi pregunta es, ¿se cumplieron de manera literal o estos versículos hablan de la luz que traería el evangelio sobre Israel? Estas profecías las vemos cumplidas en los evangelios y se refieren a la luz del evangelio, no una luz literal. Note conmigo el versículo 3 y 4. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como los que se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como en el día de Madián. Aquí está profetizado que el Mesías traería libertad al pueblo. Y es claro que esto no era una libertad física, política y en un reino físico, como muchos judíos creían que el Mesías traería, sino que Cristo vino a traer una libertad espiritual del pecado, como vemos en los evangelios. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Ves cómo todo se cumple en el evangelio? ¿Cómo ves tú el milenio? ¿Lo ves como una liberación física y política que solamente durará 1000 años en Jerusalén? ¿Es tu interpretación del milenio más parecida a los judíos según la carne, que se creían ser hijos de Abraham solo por ser sus descendientes físicos? ¿O es más parecida a los apóstoles y Cristo, donde todo se relaciona con el evangelio de Cristo? Versículo 5, porque todo calzado que lleva el guerrero en tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. Aquí sabemos que los guerreros no quemaban sus votos de manera literal, sino que es una metáfora de la paz del evangelio. Versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Este príncipe de paz es el Mesías quien trajo el evangelio, no en un reino físico político como esperaban los judíos según la carne, sino una paz que es eterna. ¿Qué será más probable? Que este príncipe de paz vino a traer paz en un reino político como lo esperaban los judíos, un reino que solamente dura 1000 años. ¿No será más probable que vino a traer la paz con el evangelio como lo vemos cumplido en el Nuevo Testamento, esta profecía? Mis hermanos, creo que la interpretación más consistente de Isaías no es meter la idea de un reino político y literal que dura 1000 años en la tierra. Y esto no es espiritualizar el pasaje, sino que esta es la interpretación de Cristo y los apóstoles. En otras palabras, en el Antiguo Testamento vemos las sombras y tipos que significaban algo en su contexto, pero estas sombras y tipos nos apuntaban a una realidad mayor en Cristo. Vemos que los sacrificios de la ley apuntaban a un mejor sacrificio. Vemos que el chivo de expiación representa que Cristo llevó nuestros pecados lejos para olvidarlos para siempre. El Cordero de la Pascua apuntaba al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los sacerdotes apuntaban a un mejor sacerdote quien intercede por nosotros en los cielos. Los profetas apuntaban al profeta y apóstol de nuestra fe, Jesucristo. La tierra prometida a Abraham en Canaán, Abraham mismo la entendía como una que apuntaba a una que estaba en una mejor ciudad
en los cielos, cuyo arquitecto es Dios mismo. Vemos el templo en Jerusalén apuntaba al cuerpo de Cristo. Las promesas del reino de David apuntaban a un David mayor. El reino de Israel apuntaba al reino de Cristo. El monte Sinaí apuntaba al monte Sión. En las palabras de Cristo, Lucas 24:44, era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas, como Isaías, y en los Salmos. 2 Corintios 1, versículo 20, porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. En otras palabras, todas las sombras y tipos apuntaban a Cristo, se cumplen en Cristo y se cumplirán en Cristo, relacionado con el Evangelio. Un último pasaje, vayan conmigo a Isaías capítulo 19. Vayan conmigo a Isaías capítulo 19 y noten conmigo el versículo 19. Dice, en aquel tiempo, hablando del futuro, habrá altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto y monumento a Jehová junto a su frontera. Ahora, ¿qué es más consistente con Isaías? ¿Creer que habrá un altar literal en Egipto o creer que aquí está profetizado que aún los gentiles serían alcanzados por el Evangelio? Noten el versículo 21 y 22. Y Jehová será conocido de Egipto, y los de Egipto conocerán a Jehová en aquel día, y harán sacrificio y oblación, y harán votos a Jehová y los cumplirán. Y herirán Jehová a Egipto, y herirá y sanará, y se convertirán a Jehová, y les será clemente y los sanará. ¿Qué es más consistente? ¿Que Egipto de manera literal está haciendo sacrificios para Dios o que aquí está hablando de una conversión de Cristo de los paganos, de los gentiles? Noten el versículo 24 y 25. En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra, porque Jehová de los ejércitos los bendecirá, diciendo, bendito el pueblo mío, Egipto, y el asirio, obra de mis manos, e Israel, mi heredad. ¿No ves el evangelio aquí? ¿No ves cómo aquí Dios mismo llama a Egipto su pueblo? ¿No ves cómo Egipto era un enemigo del pueblo de Israel, un enemigo de Dios, pero aquí es llamado el pueblo de Dios? Cuando Dios ha llamado mi pueblo a una nación pagana como Egipto, ¿no ves aquí el misterio de Cristo, como dice Efesios, de judíos y griegos siendo unidos mediante la cruz? ¿No ves el evangelio de Cristo? Este es el misterio de Cristo que en el Antiguo Testamento estaba encubierto, pero que se nos ha sido revelado en el Nuevo, como dice Efesios. Regresan al pasaje de Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11, y noten conmigo el versículo 6. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Mi argumento es que aquí no está hablando de un reino político y literal en Jerusalén, como dice la postura preministra. Mi argumento es que esto está hablando de la paz que trae el Evangelio de Cristo, como dice la postura amilenista. Mi argumento es que estos versículos hablan de la paz que trae el Evangelio y llega a su consumación en los nuevos cielos y nueva tierra donde habrá una paz total. Una paz comparada a animales carnívoros acostados juntos sin agresión. Una paz que solamente Cristo trae en los cielos nuevos y la tierra nueva, pero una paz que puede empezar a experimentar el día de hoy usted si cree en este evangelio de Cristo. Noten el versículo 9. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra estará lleno del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. ¿Cómo está la tierra llena del conocimiento del Señor? ¿Será en un reino político donde malos, impíos moran junto con los justos por 1000 años? ¿O serán las aguas que cubren la tierra la gloria del conocimiento de Dios por medio del Evangelio que es predicado en toda lengua, nación y tribu? Versículo 10. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón o señal a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Aquí se nos dice que el Mesías sería una señal para todas las naciones y no solamente para los judíos. Y noten que dice que en aquel tiempo, está hablando de los últimos días. Incluso el apóstol Pablo lo miraba con los lentes del Evangelio. Él cita este pasaje en Romanos 15:12. ¿Y saben para qué lo hace? ¿Para qué cita Isaías 11?
para decir que Él lo quería llenar todo del Evangelio, especialmente con su ministerio a los gentiles. Él quería llenarlo todo. En otras palabras, Pablo miraba a Isaías 11 como una oportunidad de que todo el conocimiento de Jehová fuera lleno como el mar que cubre la tierra. ¿Cómo ves tú este milenio? ¿Como el apóstol Pablo? ¿Como Cristo? ¿O como los judíos según la carne? Noten el versículo 11. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar, Amat y en las costas del mar. Este versículo 11 es que en el futuro Dios haría algo como en el Éxodo con Israel, pero esta vez rescataría a su pueblo de todo el mundo. Es decir, esto parece ser alusión a la salvación, no solo para los judíos, según aquí el texto, sino de toda lengua y nación, como hemos visto que Isaías habla de todos los pueblos y naciones. Versículo 12, y levantará pendón o bandera a las naciones, y juntará los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá, de los cuatro confines de la tierra. Dios levantaría una bandera a las naciones. Con el Evangelio Él reuniría a su pueblo de los confines de la tierra, o de toda la tierra, cumplido al final de la historia. Noten el versículo 13 y 14. Y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín, sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente. Saquearán también a los de oriente, Edom y Moab les servirán, y los hijos de Amón los obedecerán. Efraín es Israel del norte y Judá, que habían sido divididos y nunca ha habido paz entre ellos. Pero aquí se profetiza que una vez más se unirían y triunfarían sobre sus enemigos oprimidos, los filisteos, Edom y Moab. Y aquí el punto parece ser que una vez más va más allá de Israel y de Judá, sino a todo el pueblo de Dios, y que habrá paz y unidad entre su pueblo, y Dios vencerá a sus enemigos. Versículo 15. Y secará Jehová la lengua del mar de Egipto, y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río, y lo herirá en sus 7 brazos, y hará que pasen por él con sandalias. Al igual que en el primer éxodo, habrá un éxodo mayor. Y esto es, una vez más, lenguaje profético y simbólico que nos apunta a la salvación mayor que el éxodo en el Evangelio. Versículo 16. Y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó en Asiria, de la manera que lo hubo para Israel en el día que subió en la tierra de Egipto. Dios mantendría a su remanente de su pueblo. Y una vez más, para ser consistentes con el texto, nos apunta más allá de Israel físico, al Israel espiritual de Dios. Dios guardaría al remanente de su reino de paz que ha sido inaugurada el día de hoy en el Evangelio y se cumpliría al final de la historia en su totalidad, en los nuevos cielos y la nueva tierra. Así es que ya vimos el rey del milenio, punto número 1, quien es descendiente de prometido de Isaí. Y también vimos el milenio del rey, un reino espiritual en el Evangelio que tiene con su consumación en los nuevos cielos y la nueva tierra. Es decir, mi argumento es que estas profecías se cumplen en Cristo y no en un reino político en Jerusalén. Es un milenio espiritual, ya estamos en el milenio, pues Cristo reina en el cielo y en la tierra, un milenio que está trayendo paz con el Evangelio en este mismo momento. Y este reino espiritual irá creciendo más y más como el mar que cubre la tierra. Y este reino llegará a su consumación en el cielo, donde habrá paz total en el reino y ya no estarán las maldiciones de la caída de Génesis. Vayan conmigo a dos pasajes más. Vayan conmigo a Lucas. Bueno, su lugar ahí. Vayan conmigo a Lucas capítulo 1. Vayan conmigo a Lucas capítulo 1 y noten conmigo el versículo 31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Job para siempre, y su reino no tendrá fin. Este reino no tendrá fin. Todas las promesas a Abraham y a David se cumplen en él. Vayan a un último versículo, vayan conmigo a Hebreos capítulo 12. Vayan conmigo a Hebreos capítulo 12, último versículo. Hebreos 12 y noten conmigo el versículo 18.
Hebreos 12, y noten el versículo 18, que dice, no os habéis acercado al monte que se podía palpar. No te has acercado a un monte físico, político en Sinaí, y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que habla, la cual los que oyeron rogaron que no les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aun una vez se tocar el monte se apedrará o pasada con dardo, y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Noten el versículo 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, que es una referencia al cielo, el monte espiritual de Dios, a la ciudad del Dios vivo, una ciudad que no es física, Jerusalén, la celestial. Y noten cómo se compara con la física. No la física, sí, a la Jerusalén celestial, no en el monte de Jerusalén física y política, sino a la que es de arriba, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Este reino ya empezó en la cruz con el Evangelio y se cumple en su totalidad en el cielo nuevo y la tierra nueva. Y solo los que creen el Evangelio entrarán a este reino donde ya no habrá ni muerte, ni dolor, ni la maldición de Génesis, sino que será la paz como si el lobo y el cordero se acostaran juntos y como si un niño recién nacido meta su mano cerca de la víbora y no habrá peligro. Así será la Jerusalén de arriba, la Jerusalén celestial. Pero hoy mismo puedes tener esa paz si tan solo te arrepientes de tu pecado y crees en el Señor Jesucristo. Pero si no, serás considerado un traidor del reino y Él abrirá su boca en juicio para enviarte al infierno por toda la eternidad. Isaías 11, versículo 6. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, y sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerán paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová en el Evangelio.